Cuando nos acercamos a la palabra de Dios o vamos a recibir o escuchar palabra de Dios, hay una palabra que usted tiene que tenerla siempre como un tesoro, expectativa. Diga conmigo, expectativa. Y quiere decir que me he preparado, que tengo la intención de dejarme sorprender, aprender por lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que dígale al que tiene a su lado expectativa. Expectativa. Así que vamos rápido ahí con su Biblia, si la tiene en un teléfono o la tiene ahí, la Biblia en libro, en papel, hojitas y letras, que así deberíamos tenerlas todos. Yo estoy en medio pecado porque tengo aquí una tablet, pero no hay problema. Tenga su Biblia ahí, en Romanos capítulo 12, algo a lo que yo le he llegado a llamar el manual. Si usted quiere, pone ahí esa palabrita, esa frase, el manual. Pero vamos ahí en Romanos 12. Y vamos a leer el versículo 1 que está ahí. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amado Señor, queremos recibir de ti tu palabra, Espíritu Santo, que seas tú llevándonos a toda verdad a través de ella. Padre, gracias porque podemos ahora recibir todo tu consejo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Siempre hay cosas que nosotros separamos. Hay cosas que siempre estamos apartando, ¿no? Hay algunos que apartan ciertas cosas en la comida, como a mí me suele pasar, ¿no? Sobre todo si estoy comiendo mariscos, aparto ciertas cosas no porque no me las voy a comer, sino porque las quiero disfrutar al último. Y uno separa algunas cosas. Mi abuelita acostumbraba a guardar dulces en una mesa de noche. Y cuando llegaba la noche, ya todo el mundo se había ido a acostar y todos, y yo era el único nieto metido que me metía en la cama de ella, y yo escuchaba que ella metía la mano y empezaba a sonar en la oscuridad algo, y le decía, abuela, ¿qué haces? Ay, hijo, y yo decía, ¿qué haces? Y no me quería decir. Y después empezaba a escuchar la envoltura de un chocolate, un dulce, alguna cosa, y se la mandaba y le digo, huele a chocolate. Encendía la luz y la veía que ella estaba, y le digo, ¿y por qué escondes los chocolates? ¿Y por qué te pones a comer ahora a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, un chocolate? Y ella me decía, ay, hijito, comer es la vida. Pero le digo, bueno, pero por lo menos comparte. Entonces, este es nuestro secreto. Es lo que yo aparto, ¿no? Para que nadie se me agarre un chocolate. Y bueno, ella vivió 95 años con esa costumbre. No sabemos cuántos chocolates se escondió y se comió, pero la realidad es que siempre estamos o buscamos nosotros algo que apartar. Apartamos tiempos, apartamos cosas que nos gustan, así como también nos apartamos de cosas que no nos agradan mucho. Ayer jugaba Barcelona y Emelec, que soy barcelonista, ¿no? Y jugaba este equipo de la ciudad, los dos, el clásico del Ecuador. Y yo estaba en el centro comercial haciendo un tema y veo que viene una familia completa con camisetas de Emelec. Y yo iba con mi camiseta de Barcelona ayer. Y ellos pasaron y me miraron así como que... Y uno, ¿qué hace ahí? Por revelación, por discernimiento, uno se aparta, ¿no? Entonces, y pasaron por aquí. Suena chistoso, pero siempre estamos buscando apartarnos de algo, apartarnos de ciertas cosas. Cuando vemos o nos sentimos amenazados por algo o que es algo que rechazamos, tal vez por patrón, no necesariamente porque es una amenaza realmente, siempre estamos separando. Y la Biblia nos habla acerca de este concepto o de esta realidad cuando nos dice sepárense para Dios o apártense. Algo que también se conoce como consagración, consagrarse.
Y el primer verso de este Romanos 12, que es el verso sobre el cual nos vamos a basar en el día de hoy, nos habla de este punto. Por eso dice, por lo tanto, aparten, dice hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. Otras versiones dicen, presenten su cuerpo a Dios en favor, o dice, por lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea esto un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ahora puede decir ahí conmigo, o anótelo ahí al pie, consagración. Consagración. Podríamos pensar nosotros que se trata de separar ciertas cosas o ciertos días, y nosotros podríamos confundir que consagración es igual a apartar un domingo para venir a la iglesia. Y aunque es importante y es necesario y es una dirección de Dios que yo me congregue, pensar que ser dominguero, no faltar a un culto el domingo, es igual a consagración, podría estarme llevando a caminar en una idea muy errada de lo que es estar separado para Dios. Sin embargo, cuando yo entiendo realmente, y lo vamos a profundizar en un momento, qué es consagración, cuando estoy el domingo aquí en familia, puedo experimentar verdades o realidades profundas de Dios, como la adoración, como la llenura de su Espíritu, como la dirección del Espíritu, como la revelación en su palabra, discernir espiritualmente, pero por efecto de que he entendido antes qué significa consagrar y luego hacer tiempo, separar un día, me planifico para estar en familia un domingo, en casa, en la iglesia. He entendido eso. El ser humano de alguna forma está siempre separando algo. No tal vez en el nivel de entender qué es consagración, pero siempre estamos buscando apartar ciertas cosas o apartarnos de ciertos lugares o de ciertas situaciones. Pero vamos a ver qué verdades encierra Romanos 12:1. Ahí téngalo en su Biblia. Y lo primero, la primera frase que está ahí dice, por lo tanto, amados hermanos. La primera frase con la que el apóstol Pablo introduce este tema es, por lo tanto, amados hermanos. No le está hablando entonces a desconocidos. Pablo le está hablando a quienes son sus hermanos. La iglesia no es un club de algunos pocos, no es una organización en la que todos hacemos una cierta afiliación, ¿no? Y nos entregan un carnet para decir soy. Hay cosas que tenemos que hacer por temas regulares. Pero la iglesia no es una secta, es una familia. La Biblia habla de la gran familia de Dios. Y el apóstol Pablo habla a sus hermanos en Roma, a esta iglesia en Roma, a estos cristianos en Roma, a los romanos. Y les dice, hermanos. Y lo primero que yo veo que resalta para mí en Romanos 12 es que como creyentes hemos sido insertados en una gran familia de Dios. Si yo no entiendo, no valoro, no despierto a que cuando estoy en estas sillas los domingos y miro alrededor, Dios me ha hecho parte de una gran familia en la que yo puedo decir hermanos. No digo hermano por un sentido religioso, sino hermanos porque a través de nosotros, por nosotros, fue dada la sangre de Cristo que nos hace hijos. Si usted todavía no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, hoy esperamos que el Señor obre en su corazón y usted pueda tomar la decisión en arrepentimiento de llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Pero Dios nos ha insertado en una gran familia de Dios. Efesios 2:19 dice que así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Es decir, que cuando Dios construye o edifica su familia con los creyentes, no importa si tú eres ecuatoriano, colombiano, venezolano, chino, de donde seas.
no importa el contexto, no importa el color de tu piel, dice, ustedes dejan de ser extranjeros. Pablo habla de los gentiles y el pueblo de Dios, refiriéndose a los de Israel y los que no eran de Israel. Pero la enseñanza que Pablo deja aquí es que no hay un muro que nos divide. Tal vez muchos de los que están aquí llegaron solos y tuvieron que dejar familia en otro país, hijos, hermanos o padres o madres, tuvieron que dejarlos atrás. Tal vez otros que están aquí perdieron un papá, una mamá, un hermano, una familia, murieron. Tal vez unos que están aquí llegaron con toda la familia. Qué bueno, papá, mamá, hijos. Otros están peleados con su familia y están en la búsqueda de realmente reconstruir o poder restaurar en sus vidas el volverse a sentir en familia. La Biblia dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejen o me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. O otra versión dice, con todo el Señor me recogerá. ¿Y dónde te ha puesto Dios? Tal vez hoy te falta tu padre, tal vez hoy te falta tu madre, tal vez tuviste que dejar a los tuyos atrás en otro país, tal vez no estás en una buena relación hoy con tu familia, pero con todo el Señor te trajo a este lugar. Con todo el Señor te insertó en esta gran familia de Dios para que podamos decir, por lo tanto, amados hermanos, Dios en su hermoso propósito, así como nosotros a veces apartamos cosas, Él consagró esta gran familia para que tú y yo seamos parte. Por eso dice su palabra que Él nos ha insertado en la gran familia de Dios. Jesús le decía a los discípulos que cualquiera que haya dejado padre o madre o hermanos en el reino encontraría padre, madre, hermanos y hermanas 10 veces más. Así que la primera verdad que está aquí en Romanos 12:1 es que Dios te ha traído hoy aquí para que tú seas parte de esta gran familia. Amén. Y si esto es motivo de alegría hoy para tu vida, dale un aplauso a Dios y dile gracias, gracias. En el reino puedes encontrar esta gran familia. Hemos encontrado esta gran familia en el reino. Esta es tu familia. Mira el que está atrás o a tu lado y dile, esta es tu familia. Te amamos, esta es tu familia, la que Dios consagró. Y Dios consagra esta familia para que tú y yo seamos edificados en la comunión y en el amor. La primera frase de este verso ya me lleva a mí a entrar en esta realidad de que no vine aquí por mi propio pie, aunque yo haya dispuesto a tomar un autobús o venir en mi auto o alguien me invitó, sino que dice Dios te insertó, te trajo hoy o te ha venido trayendo o estás aquí porque Él quiere que seas parte de su familia. Por eso dice, amados hermanos. Hechos 2:46 nos dice que los que eran de la familia de Dios adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Hoy en la mañana, después de la oración, a mí el Señor siempre me trae esto a la mente y yo decía, sin café es imposible agradar a Dios, entonces vamos a hacer café a la cocina. Y mientras nos tomamos un cafecito, en la mesa llegó un ponquecito. Gloria a Dios. ¡Tac! Y en eso alguien de la casa también dijo, aquí hay unas empanadas. Y después alguien más de la casa, trajo en la casa de Gabriel, dijo, aquí hay más empanadas y trajo un camión de empanadas. Y sabe lo que es lindo, ¿no? Yo vengo de la costa. Y mi esposa se pegó, me acuerdo, un baldazo cuando la primera vez que yo la llevé a desayunar en Guayaquil. Ella quería pancito, cafecito y huevito. Como la gente normal, dicen los de Quito, ¿no?
como la gente normal. Yo llevé a mi esposa y todo el mundo estaba haciendo cola para pegarse un arroz así a las 7 de la mañana, porque todo el mundo come así allá. Y yo puedo, hoy para mí, aunque este ejemplo le pudiera parecer superficial a algunos, es parte de lo hermoso que Dios nos ha provisto en esta gran familia de Dios. Porque ya no es solo pan y cafecito. Por ahí hay una empanadita, una arepita también me dieron en la mañana. O sea, usted no sabe lo que he comido de 7 a esta hora, ¿no? Yo sé que el Señor está obrando en mí, pero podemos disfrutar de esta diversidad en la gran familia de Dios. De estas hermosas diferencias y este amor, porque todos los que traen o a veces traen algo para compartir en el cafecito de la mañana, lo hacen con mucho amor. Es generalmente con los que están sirviendo en la iglesia. Si usted ya hizo Next y todavía no está sirviendo, por favor, a la salida del culto ya tiene que sumarse al servicio. El rapto viene solamente para los que sirven en la iglesia. Ok. Pero Dios nos ha insertado en esta gran familia de Dios. Esto es fruto de su amor. Vimos ese hermoso video de los bautizos de la semana anterior y la familia sigue creciendo. Así que en Epicentro no hay visitantes. Aquí no existen visitantes, existe familia. Amén. Lo segundo que dice Romanos 12:1 es: les ruego, y aquí vamos a entrar en materia, que ustedes entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Tal vez hoy usted llega con una carga pesada sobre sus hombros. Algo no está bien, algo no está saliendo bien. Tal vez hay situaciones que le aquejan, enfermedad, cualquier situación. Pero algo Dios en el pasado, la semana anterior o hace unos días, obró en favor de usted, ¿sí o no? Dios siempre está obrando. Dios no deja de ser Dios cuando hay cosas que a veces nos salen mal en el proceso. Generalmente sucede eso porque nosotros estamos tratando de imponer nuestra voluntad sobre la de Él. Pero dice aquí que el acto o la disposición de entregar nuestro cuerpo a Dios es reconociendo el favor que Él ha hecho con nosotros. Si hay algo que Dios ha hecho en ti, hay algo que Dios ha hecho en mí, dice, por la respuesta a ese amor que Dios tiene contigo y el favor que ha hecho en ti, Dios nos pide una cosa de la cual encontramos beneficio nosotros mismos. Entreguen su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Dios no quiere golpes de pecho, ni que tú te des látigos en la espalda, ni que te martirices, ni que pongas tapillas de cola y te arrodilles. Ese es demasiado creativo para ser religioso. Sino que podamos disponer a consagrar nuestra vida para Él. ¿Y qué es este concepto de consagrar nuestra vida al Señor? Pablo nos invita a entrar en la dimensión de la consagración a Dios. La consagración no es un rito. No es pararse con unas velitas y decir, esto será para... No. Es una dimensión en la cual operan los hijos y provocan que la mano de Dios se mueva y se siga moviendo en favor de ellos. Dios tiene hijos y a estos hijos Dios les da derechos, esto lo he dicho muchas veces, pero dentro de los derechos que tienen los hijos tenemos este llamado a consagrarnos. Cuando yo empiezo, yo quiero entrar en la dimensión de la consagración, puedo acceder a la habitación de la adoración. Yo no puedo, espiritualmente no es coherente decir que estoy adorando porque repito un coro y levanto las manos o salto con Steve. Qué bestia para saltar Steve, Dios mío. Salta durísimo. Si antes yo o en mi corazón no hay la disposición de consagrar. Cuando yo entro en la dimensión de la consagración, entiendo que cuando me sirvo un alimento doy gracias a Dios por su provisión.
Entiendo que guardo mis conversaciones en Él, mi lenguaje en Él. Busco adquirir sabiduría. Me aparto de las cosas que sé que no van a edificarme. No me puedo ir a otro planeta a vivir, pero al mismo tiempo, dice, Jesús les dijo a sus discípulos, no te pido que los quites del mundo, pero que los libres del mal. Pero es una acción que yo debo tomar. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Entrar en la dimensión de la consagración. Pablo usa esta palabra para referirse al cuerpo, soma. Y este soma habla de una naturaleza encarnada. Quiere decir que la nueva naturaleza que tú adquieres al ser parte de la familia de Dios debe encarnarse en los lugares, las relaciones, las situaciones en las que tú estás viviendo y experimentando día a día. Hay una nueva naturaleza que ha sido entregada para aquellos que dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo. Y ahora esa naturaleza tiene que encarnarse en todas las áreas de mi vida. Por lo tanto, no existe entonces una vida secular y otra vida espiritual. Existe una sola vida para ti y para mí, que es espiritual en todos los aspectos. Porque cuando me dice la palabra que entregue mi cuerpo, es que ponga esta naturaleza que me ha sido entregada y la encarne ahora donde yo vaya. Cuando tú entras a tu oficina, en tu lugar, ¿saben que entra un hijo o una hija de Dios? No porque saludas con un versículo o entras con una Biblia gigante debajo de tu brazo o hablas en Reina Valera del 60, sino porque hay encarnación de la naturaleza, la nueva naturaleza que hay en ti, en todo lo que haces. No es perfección espiritual, la integridad se traduce en reconocer las limitaciones que tengo, hacer a Dios mi Señor, para que el Espíritu Santo me dé las herramientas de no decir estoy luchando, sino que también estoy venciendo, pues. Porque yo me puedo excusar en que estoy luchando pero no puedo yo decir que estoy luchando 30 años con el mismo problema. No estoy luchando. Si estoy luchando, estoy venciendo. A veces me puedo caer, pero hay etapas en las que yo debo identificar que he avanzado. La gracia, o podemos llegar a confundir la verdadera gracia con esta excusa de que lucho, pero no tomo decisiones realmente para encarnar la naturaleza del reino en esa área en la que ya tengo que vencer. Ya debo vencerla. Vienen otras luchas, pero hay unas en las que yo puedo decir, de ahí Dios me ha sacado. De ahí Dios me ha rescatado. Por lo tanto, entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Decidir consagrar es decidir que Dios extienda santidad sobre tu vida. No hay un solo acto que nosotros hagamos, que nosotros realicemos, que produzca santidad. No hay uno solo, porque no nos pertenece. Es un atributo de Dios, el mayor de sus atributos. Pero la Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, ¿cómo le hacemos, pastor? Hay que tomar la decisión de entrar en la dimensión de la consagración para que Dios despliegue santidad. Mientras el sistema del mundo decide deshonrar el diseño de Dios, menospreciar el nombre de Dios, rechazar lo que Él ha colocado como consejo. Cuando yo me dispongo a entrar en la dimensión de la consagración, Dios decide desplegar su mayor atributo sobre mí. ¿Dónde está eso? Ezequiel 36:23 nos dice: mostraré cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones.
Pero Dios dice, yo voy a mostrar cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes. Esto es tremendamente poderoso. Porque el mayor atributo de Dios, Dios decide cuando yo entro en la dimensión de la consagración, entregarlo, desplegarlo hacia ti. Y te pondrá, dice, yo haré. Voy a demostrar cuán santo es mi nombre, no porque me ensalzaré a mí mismo y aparecerá en el cielo una señal, sino porque cuanto tú te consagraste, voy a desplegar mi santidad sobre ti. Para que, dice aquí, para que por medio de ustedes, ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, ellos sabrán que soy el Señor. El mundo no va a conocer más a Dios porque hay iglesias más grandes, sino porque hay hijos e hijas, discípulos de Cristo, que deciden entrar en la dimensión de consagrarse. Consagran su familia, buscan en la oración consagrar su lenguaje, quieren consagrar su pensamiento y buscan sabiduría de Dios en su palabra. Entienden que no son perfectos, pero que pueden llegar a ser perfeccionados únicamente por Él. Y la respuesta de Dios es, haré mi nombre más grande a través de ti porque voy a desplegar mi santidad para que las naciones me conozcan. Quiere decir que el mundo conocerá a Dios por más discípulos consagrados que por creyentes animados. Por más discípulos consagrados que por creyentes animados o motivados. Las motivaciones no alcanzan algunas veces. Si yo persigo la motivación constantemente, me voy a frustrar. Porque un día te vas a levantar sin ganas. Entonces no tengo ganas de hacer algo. Tal vez algo en lo que tú has defendido, has creído, has enseñado, pero un día te levantas sin ganas de hacerlo. Y cuando tienes realmente consagración, convicción y decisión, te levantas y lo vas a hacer, aunque lo hagas sin ganas, algunas veces. Pero no está mal hacer las cosas sin ganas. Cuando abrazas la convicción, créeme que yo te puedo decir en lo personal, Dios se encarga de devolverte el vigor y las ganas. Porque has entendido que no se trata de cómo te sientes, sino lo que eso produce. No es de cómo te sientes o cómo nos parece muchas veces, sino el efecto que eso va a producir. La consagración abrirá, primero dice que se despliega santidad sobre ti y luego empieza a abrir una puerta llamada adoración. Empieza a abrir una puerta llamada adoración. Se nos entrega una llave para entrar en esa habitación secreta llamada la adoración. Nosotros no podemos producir santidad, pero sí podemos decidir consagrarnos. Sí podemos empezar a vivir bajo convicción. Sí podemos ponernos el pantalón largo de discípulos y ya sacarnos el shortcito, el pantalón cortito de cuando era niño y dejarnos de llevar por todo viento, por cómo nos sentimos y empezar a hacer las cosas entendiendo el efecto que van a producir. Como un martillo que quebranta la piedra. La Biblia nos enseña, Dios nos muestra esa capacidad de perseverar y perseverar y perseverar. El corazón más duro finalmente se rompe. Si no, este que está aquí no estuviera parado aquí. Si había alguien duro de corazón, si existe algunos que me conocen pueden decir, existe gente dura de corazón y después vas tú. Hoy vas tú. Duro. Conmigo mismo, con otros.
Y Dios puede transformar ese corazón. Eso no quiere decir que cuando Dios transforma tu corazón y te da un corazón de carne, te da un corazón, ¿no? Súper consentidor. Eso no se trata. Abrazar la consagración es también abrazar la firmeza. Y eso tiene que empezar con nosotros mismos. Es duro, pero el efecto que va a producir al final es de bendición. Porque dice Hebreos capítulo 12 que la santidad tiene como fin que te haga partícipe de la santidad. Esa promesa sigue cumpliéndose. Y que tú seas partícipe de la santidad es que Dios se va a encargar de que todo lo que tú haces sea apartado. Cuando yo tenía 18 años tuve que comenzar mi primer trabajo, cumpliendo literalmente. Cumplí 18, un sábado, un domingo, el lunes ya estaba trabajando. En mi primer trabajo. Y el primer año, cuando yo entré a ese lugar, renunciaron algunas personas. Y de lo que yo tenía que cumplir un turno de 9 a 4 de la tarde, tenía que cumplir el mismo turno de 9 a 1 de la mañana. Y bueno, había un pago extra, claro está, porque superaba las 8 horas diarias. Pero tenía que tomar la decisión si lo quería o no lo quería. Y yo necesitaba ese trabajo. La verdad que lo necesitaba mucho, 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 mucho. A través de ese ingreso dependían en mi casa 3 personas, mamá y hermanos. Y tenía también mis sueños y la expectativa de terminar estudios y todo lo demás. Y esto era de domingo a domingo. Y tuve un jefe para iniciar que odiaba a los cristianos. Literalmente así me lo dijo. Uno de mis supervisores, no el jefe. Pero el supervisor me dijo, me caen mal los cristianos. Porque siempre están poniendo un pretexto para no trabajar bien. Eso me golpeó. Y el tipo, solamente por mí, se paraba en la puerta a esperar que yo entre 10 segundos tarde para que vea lo que es bueno. Y eso duró 3 años. Yo venía de una experiencia del ministerio de jóvenes y todo hermoso, y la iglesia, a mí me encantaba servir y todo. 3 años no pude hacer absolutamente nada, sino trabajar, trabajar y trabajar. No había tiempo para ir a la iglesia. No había tiempo para un culto de jóvenes. Nada. Los sábados estaba trabajando, los viernes estaba trabajando, el domingo salía a las 12 de la noche. Y así fue por mucho tiempo. Y encontré una hermana que se llamaba Dorothy, de unos 83 años, jovencita la Dorothy, chilena estadounidense. Era estadounidense, nacida y de padres misioneros, pero había vivido en Chile toda su vida, de Tierra del Fuego, así del sur de Chile. Y ella, claro, tú la veías rubia, ojos azules, la viejita, ¿no? Una gringa por fuera, y cuando la saludaba, ya ella me decía, ¿y cómo estás, po? ¿Cómo estás, pues, Gudiño, po? Que era chilena. Entonces un día me dijo, ven acá, hijito, porque me conocía de la iglesia. Hay un tiempo para que tú sí vayas a la iglesia. Porque ella conocía a mi mamá le contaba la historia. Javier no tiene tiempo para nada. Y ella me dijo, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Todos los días en la iglesia. Yo vivía a unos 30 minutos de la iglesia. No tenía carro, era un jovencito. 35 minutos de la iglesia. Y la verdad que a uno a los 18, 19 años como que no le dan muchas ganas de levantarse a las 5 de la mañana. Pero al mirar mi realidad,
de ver que había perdido, según yo, había perdido todo. No había papá en casa, una situación económica muy compleja, había un desafío muy grande. Quería descansar luego de terminar un turno a la 1 de la mañana desde las 9 de la mañana. Lo último que quería era levantarme a las 5 de la mañana. Pero hice eso, aunque no tenía ganas. Y cuando fui a ese lugar, me encontré a otros viejitos. Encima de eso, tenía que encontrarme con gente que tranquilamente eran mis abuelos. Y esta gente encima tenía un don de orar largo. Hay las oraciones intercesoras, las oraciones dirigidas, ves para que no se duerma, oraciones dirigidas en el Espíritu y hay las oraciones largas. Y esa la tenían estos hermanos. Y en estas oraciones largas podía escuchar gente que yo, la verdad que no los conocía muy bien, que oraban por mí y me daban un tema de oración y me decían, tú ora por esto. ¿Y saben qué pasó? Que eso se extendió durante 10 años. 10 años. Durante esos 10 años, al hacer algo aunque no tenía ganas, muchas veces, pude ver cómo Dios podía sostener a una familia con un ingreso, sin enfermarse ninguno, por 5 o 6 años, de nada. Yo empecé a escribir, porque me empezó a parecer raro que no nos enfermábamos, a ser fieles en diezmar y en ofrendar. Y veíamos cómo Dios proveía y proveía y proveía. Y luego mis hermanos consiguieron su trabajo cuando ya fueron mayores de edad. Somos seguiditos uno detrás del otro. Y vimos a un Dios obrar por hacer, por perseverar en cosas que que era el más loco de la familia, dijo, aunque no tenga ganas, voy a hacerlo. El jefe que me esperaba en la puerta se convirtió al Señor, se bautizó y se murió. Está con el Señor. Y Dios me permitió predicarle muchas veces. Consagra, entrega tu cuerpo a Dios. No tuve que darme golpes de pecho, tuve que empezar a matar ciertas cosas, hábitos de mi vida. Todavía hay cosas con las que lucho, hay cosas en las que voy venciendo también. Porque he decidido entrar en la dimensión de la consagración. Y lo último que nos dice Romanos 12 es de que esto sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es adorar. Cuando yo consagro mi cuerpo como respuesta al favor de Dios, le doy el paso al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para ser dirigido por Él. Y mi cuerpo se vuelve efectivo en ser su templo. Dejas de repetir, soy templo del Espíritu, soy templo del Espíritu, pero cuando tú te consagras, tu cuerpo se vuelve realmente efectivo en ser templo del Espíritu. Porque a veces dispones esfuerzos, aunque no muchas veces tengas la fuerza, porque sabes que viene de Él. Y el Espíritu Santo, le damos paso al Espíritu Santo para que Él empiece a obrar. Por eso 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entro en la dimensión de la consagración, renuncio a mí mismo, dice, ahora le perteneces a Dios, pone su espíritu en ti, entonces puedo ver a Dios obrar. Pero si yo todavía no me consagro, pudiera alabar, cantar, saltar, repetir versículos, jamás entrar en la adoración, menos en la dirección del Espíritu.
Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿Te sientes que se te va la vida hoy? ¿O has sentido esta semana o llegaste a creer en algún momento que no vale la pena seguir viviendo? Tal vez Dios te trajo hoy aquí para que tú escuches, dale paso a que el Espíritu entre en tu cuerpo, consagrando tu vida a Dios, para que Él empiece a sustentarte, a darte vida. Dice, así como lo hizo con Cristo Jesús, dará vida a tu cuerpo mediante el mismo Espíritu que ya vive en ustedes, los creyentes. Quienes todavía no tienen un encuentro con Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, Romanos 6:13 finalmente nos dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Tal vez hoy muchos puedan decir, he entregado partes de mi cuerpo para hacer cosas que no están bien. He entregado más de lo que debería entregar en una relación. He hecho cosas con mi cuerpo cuando nadie me ve que son vergonzosas. Tal vez algo simplemente como no he cuidado mi cuerpo alimentándome correctamente. Tal vez he dado mi cuerpo para consentir cosas que no están correctas. El primer llamado de Romanos 6:13 es, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. En cambio, entréguense completamente a Dios. Lo mismo que dice Romanos 12:1. Porque antes ustedes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Si queremos vida nueva, tengo que entregarme completamente a Dios. No puedo entregar solamente domingo de 11 a 1. Tiene que ser completo. Porque Dios es un caballero. Él no se va a meter donde no lo llaman. Y si tú le entregas tu corazón por partes, Él puede obrar en algunas partes o decidir simplemente es todo o nada, querido o querida. Hasta que decidas sumergirte, hasta que dejes de imponerte, entonces yo empezaré a obrar, tal vez nos diga Dios hoy. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. A Dios no le asusta nuestra oscuridad, nuestro pasado, nuestro contexto. No es lo que a Dios, no lo pone nervioso eso a Dios. La religión nos dice, cuidado que Dios castiga, pero a Dios no le pone nervioso el pecado. Aborrece el pecado porque distorsiona nuestro diseño para lo que verdaderamente hemos sido creados. Adán y Eva se ven en el huerto después de caer en pecado desnudos. Y Dios y se esconden de Dios. Y luego Dios le dice, epa, ¿dónde estabas? Y ellos le dicen, es que escuché que estabas caminando por el huerto y entonces tuve miedo y me escondí. Si Dios caminaba por ese huerto, quiere decir que la gloria de Dios estaba en medio de ese lugar. Ellos no estaban desnudos, mientras la gloria de Dios los cubrió. Por eso Dios les pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? Frente a la palabra, al Evangelio,
cuando es confrontado nuestro pecado, nos podemos sentir así, desnudos. Pero Dios le pregunta a Adán y Eva y les dice, ¿cómo saben que están desnudos? Y ellos piensan que es por resultado de comerse un fruto de un árbol. Es que la serpiente me dijo que coma del árbol. Es una alegoría. La pregunta que les está haciendo Dios, Él sabe la respuesta y sabe que ellos conocen la respuesta. La gloria los dejó. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Tal vez Dios hubiera añadido, ¿acaso te diste cuenta que la gloria te abandonó? Y es lo que sucedió en Edén. Y hay veces en las que uno siente que se ha equivocado tanto que uno puede decir, no creo que haya gloria de Dios para mí, perdón para mí, restauración para mí. Pero en este inicio de la historia, en Edén, en Génesis, dice que Dios cubrió su desnudez con pieles. No dice que Dios socapó su pecado, dice que cubrió su desnudez, cubrió sus cuerpos. Romanos 12:1 nos dice, entreguen sus cuerpos por el favor que Dios hizo en ustedes. Y desde el inicio, Dios cubrió los cuerpos que se veían a sí mismos en vergüenza por causa del pecado. Así que el acto de que tú te consagres o lo que está sucediendo en tu corazón, en tu mente ahora, también es Dios soplando en tu corazón. Y es Dios también dándote una esperanza de que aunque hoy te sientas desnudo, nos podamos sentir desnudos por algunas cosas que sabemos que no están bien, Él cubrirá esa desnudez. Pero yo tengo que reconocer y decidir arrepentirme. Yo tuve que reconocer y arrepentirme de haber puesto dolor en el corazón de mis padres por elegir el alcoholismo desde muy temprana edad como un modo de vida. Y he tenido que arrepentirme por muchas cosas, por fallas de carácter, por distintas situaciones. Sigo luchando con algunas cosas, pero he vencido en otras. Y esto no es para gloriarme. Sino para decirle, si uno como yo pudo cambiar, cualquiera puede. Cualquiera puede. Pero no es por su propia mano, sino es porque reconoce su pecado. Reconoce que delante de Dios, hoy tal vez en mi vida, Señor, hay desnudez, pero yo quiero hacer que tú seas Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco mi pecado. Tú le puedes decir eso a Él. Él cubrirá esa desnudez. Él consagrará tu cuerpo y Él desplegará santidad.